Muy bien, vamos a orar para recibir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar el tema de la Pascua, hoy que estamos en domingo 17. Padre Santo, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia se muestra con nosotros cada día, Padre. Te pedimos que toques, Señor, este espacio, este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que esté guiándonos, procurándonos y dándonos palabra y sabiduría, Padre Santo. Y agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos hoy de servirte, Padre Santo. Gracias, Señor. Limpia este lugar, Señor, de cualquier cosa que pueda interrumpir, Señor. El que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bajas un poquitito nada más. Un poquitito. Hay un poco de rebote. Listo. Gracias. Bueno, el tema de hoy es la Pascua. ¿Alguien sabe qué es la Pascua? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es la Pascua por aquí? Bueno, la Pascua viene de una palabra griega y hebrea respectivamente que se puede describir como Pesaj o Peshá, que significa pasar de. La Pascua es pasar de. Recordemos que en el libro del Éxodo, que Éxodo pues quiere decir o habla en la Biblia acerca de cuando los hebreos fueron liberados de Egipto, después de estar en cautiverio, 430 años, fueron liberados por Jehová, por Dios, y utilizando a Moisés. Entonces, se celebra esta fecha en conmemoración precisamente de la libertad, pero ahorita vamos a ver un doble significado que tiene esta parte de la Pascua, en la que se celebran, pues para la religión judía, esta parte antigua, y para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, nuevos creyentes ahora sí, pues se celebra ya otra parte, otro tipo de Pascua, por así decirlo, ¿no? Que sería más una parte espiritual. Bueno, la Pascua es la fiesta más solemne de los hebreos, que está más o menos a mediados de marzo o abril por memoria de la liberación del pueblo de Egipto, y se celebra todos los años en el mes de Abib. El mes de Abib, que son precisamente estas fechas de marzo o abril, que después se llamó el mes de Nisán. Nisán con una S y acento en la A. El mes de Nisán, desde hace más de 1500 años antes de Cristo. Antes de Cristo fue esta historia con los hebreos que fueron liberados, y bueno, pues Dios los liberó. Y bueno, la Pascua hebrea, que ya vimos que es Pesaj, es P-E con acento en la E, S-A-J, Pesaj. Se conmemora con una comida festiva y la narración de la historia registrada en el libro del Éxodo. Éxodo, la palabra Éxodo quiere decir salida, cuando precisamente salieron de Egipto. Hay incluso hasta películas que hablan de este tema, ¿no? ¿Cuántas personas han visto esas películas? Varias personas, todos aquí, ¿no? Todos aquí han visto esas películas, ¿no? Que son muy conocidas, algunas desde los 70s, 80s, ¿no? Dice, comida festiva de la narración de la historia registrada en el libro del Éxodo. Durante estas fechas solo es el consumo de alimentos kosher. Los alimentos kosher, que son también mundialmente conocidos porque son libres de cualquier manipulación humana. No hay alimentos con manipulación química o genética, y los alimentos kosher se caracterizan por ser alimentos totalmente puros, totalmente sanos. Y de hecho ellos tienen una certificación que precisamente así se llama kosher, y tiene una letra ahí hebrea en algunos productos. Esos alimentos son alimentos pues totalmente naturales. No. Los alimentos kosher se refiere precisamente a alimentos que no tienen ningún tipo de alteración genética y se hacen de la manera más natural posible. ¿Como los orgánicos de ahora? Los orgánicos, sí.
como comida, alimentos orgánicos, totalmente orgánicos. Obviamente los judíos no pueden consumir mucho tipo de productos, ¿no? Por su religión, a los que realmente son judíos. Dice, el Pesaj es también representar el paso de la esclavitud a la libertad. Aquí nos detenemos un poquito, porque en la manera histórica, el Pesaj es cuando salieron precisamente de Egipto. Recordemos que simbólicamente Egipto simboliza en la actualidad la parte del mundo, la gente que vive en el mundo y convive con el mundo, que vive habitualmente precisamente, pues ya puede ser, no sé, robando, matando, asesinando, en orgías o en peleas, contiendas, disensiones, todo tipo de inestabilidades psicoemocionales, ¿no? Y son cosas que nos alejan precisamente de la vista de Dios y todo lo que simboliza con Dios. Entonces, a eso se refiere en la parte actual del Nuevo Testamento con Egipto. Entonces, si Dios sacó en la antigüedad históricamente, físicamente, al pueblo hebreo de Egipto, los liberó de una esclavitud. Y cuando hablamos de esclavitud, dice la Biblia que a veces éramos esclavos del pecado. El pecado, la palabra pecado se refiere a cuando tomamos malas decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, pues es cuando nosotros estamos y no podemos dejarlas. Por ejemplo, yo empecé a fumar a los 9 años, los dejé a los 20 años, tenía esa esclavitud. Me hace daño, tomé una mala decisión desde temprana edad, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando Dios nos libera, precisamente estamos de alguna manera viviendo esa parte del Pesaj. Perdón. Y dice, representa el paso de la esclavitud a la libertad. A la libertad, así es. Dice, es la liberación física y espiritual. En aquel tiempo, en aquel contexto, trayéndolo a nuestro tiempo, pues se refiere precisamente a cuando Cristo viene a liberarnos, viene a liberar y somos parte del pueblo escogido por Dios de manera espiritual por la muerte de Jesucristo y su resurrección, que ahorita lo vamos a ver. Y dice, es la liberación física y espiritual, es la destrucción final de todos los dioses de Egipto y el paso de la muerte a la vida. En Cristo tenemos vida. En aquel tiempo, históricamente, los hebreos pues pasaron de estar en esclavitud a tener una libertad. En ellos fueron sacados del desierto para llevarlos a otro tipo de desierto. Sin embargo, pues vemos que en ese desierto Dios siempre suplió sus necesidades. Cuando estamos en un desierto espiritual, en la actualidad, porque pues no nos van a llevar al desierto de Sonora, ¿verdad? O al desierto del Sahara, pero sí nos puede llevar a un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pues nada, no hay nada, ¿no? Habitualmente no hay nada y solamente hay mucha arena, mucho sol, mucho calor, deshidratación, hay muerte, ¿no? Habitualmente no hay nada, a menos que te encuentres un oasis. Dios te puede mandar un oasis, literal, físicamente, pero en la actualidad, pues un desierto espiritual se puede considerar cuando Dios te saca de tu esclavitud y te da un proceso. Cuando Dios te quiere usar, te va a quitar todo y te puede quitar a todos los que están a tu alrededor de tu antigua vida. Te puede arrebatar de tu Egipto. Si te quita de tu Egipto, Dios te va a procesar, te va a dar una identidad. Jesús fue al desierto, Moisés fue al desierto, Abraham donde estuvo también, ¿no? Y pasamos un proceso en Dios, entonces Dios nos saca de la parte muerta, de la parte de la esclavitud, de la parte antigua, del viejo hombre, y nos hace nuevas criaturas. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas, nos va a ir capacitando de poco en poco, y a veces es un poco más acelerado de lo que pensamos o creemos, y a veces ni te avisa, por así decirlo. Obviamente, si lees la Biblia, pues sabes lo que viene y lo que espera, ¿no? Como agente moral libre tienes que tomar una decisión. ¿Quieres quedarte en esclavitud? Como cuando decían los hebreos, yo quiero regresar porque allá por lo menos tenía comida, por lo menos tenía esto, por lo menos tenía aquello.
Hay gente que quiere vivir en esclavitud. Y por más que Dios mismo les muestre, les diga, les enseñe, les hable, la gente a veces no quiere salir de esos problemas y se quiere quedar en el viejo hombre, se quiere quedar en el Egipto. Vivir y convivir con la gente que precisamente pues no es de Dios ni está en Dios. Vamos, pues es que básicamente yo les recomiendo leer todo el libro del Éxodo, porque en sí todo el libro del Éxodo habla de esas fiestas, de esa Pascua, de manera histórica, antropológica, arqueológica. Entonces, cuando la leemos, la estudiamos, vamos a entender muchas otras cosas con la guianza de Dios, ¿no? Dice, bueno, entonces, el Pesaj también representa el paso de la esclavitud a la libertad, es la liberación física y espiritual de la destrucción final de todos los dioses de Egipto y el paso de la muerte a la vida. Ahora, cuando Cristo Jesús murió y resucitó después del tercer día, descubrimos que cuando nosotros lo recibimos en el corazón, en la mente, y lo confesamos, nos bautizamos y procuramos seguirle conforme a su palabra, Dios nos da precisamente esa liberación integral. Liberación integral me refiero a la parte física, a la parte mental, a la parte espiritual. En mi caso, como les comentaba, que pues empezó a fumar desde temprana edad, un poquito precoz en algunas cosas, ¿no? En la parte física, pues a veces yo tenía también muy mala alimentación. Consumía demasiadas dulces, golosinas, demasiado refresco. Imagínate lo que hacía a mi organismo, ¿no? A la flora intestinal, a mi sangre toda contaminada, ¿no? Y pues eso provocaba algunas otras situaciones. Eso es en la parte física, por ejemplo. En la parte mental, yo de niño tenía miedo a la oscuridad. De niño no podía estar en un cuarto oscuro en la noche porque me daba miedo, tenía temor. Y después en la Biblia leí que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque Dios me hace estar seguro, me hace estar tranquilo. Apropié esa palabra para mí y hasta la fecha pues duermo creo que bastante bien, ¿no? Pero ahora en la parte espiritual, cuando tenía algunas otras situaciones, Dios también nos dio libertad, nos da libertad en la parte mental, en la parte física y nos lleva de una esclavitud que a veces no la vemos, no la observamos, que puede ser a lo mejor un poco más visual, como en el cigarro, como en las palabras que salen de más. Y dice la Biblia, cuando hablamos mucho, no falta el pecado. Cuando hablamos demasiado y sin control, no falta el pecado. Hay cosas que son tan simples, tan monótonas, que no nos damos cuenta y sin embargo nos hacen caer en errores, en situaciones que no son agradables a Dios y que físicamente pues, no son benéficas para nosotros. Dice, después de 430 años de esclavitud de Faraón, Dios usó a Moisés con 9 plagas para que pues ambas partes tuvieran una visión y una perspectiva real de quién es Dios. No de quién era Dios, sino de quién es Dios. Cuando se presentó por primera vez a un ser humano, Dios se presentó como el yo soy, siempre está en presente. Yo soy, hoy yo soy, es Dios, ¿no? Entonces Dios siempre está presente con nosotros. Ahora, aquí vamos al puente, digamos, por así decirlo, que lo que significa la Pascua en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la parte histórica, antropológica, física y real que pasó de la liberación de la esclavitud de los hebreos por parte de los egipcios con la mano o la usanza de Dios a Moisés. ¿Vale? Y dice, ¿en qué coinciden las Pascuas judías con las cristianas? Ya les había entrelazado un poquito esta parte. La parte donde se mezclan esta parte espiritual es la parte histórica de la judía, de la religión judía,
Hay gente en la actualidad que quiere judaizar y se quiere sentir más judío que el mismo judío, ¿no? O sea, y quiere nada más leer la Torá, el Pentateuco, y de ahí no salen, y bueno, es todo un lío, hasta se cambian el nombre, ¿no? Y a veces no saben ni qué significan algunas cosas. Entonces, bueno, en la parte de la relación histórica religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús el domingo tras pasar 3 días muerto para salvar a su pueblo. En el Antiguo Testamento la Pascua simbolizaba o simboliza el Pesaj precisamente, y es cuando fue liberado el pueblo hebreo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento lo que simboliza la Pascua es cuando Cristo Jesús vino, cumplió todo su vía crucis y su historia, y todos estos padecimientos que él tuvo que pasar para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Porque nosotros humanamente nunca podíamos cumplir o podríamos cumplir con las leyes, ¿no?, del Antiguo Testamento de manera religiosa, de manera literal. Entonces Jesús vino a hacer lo que el ser humano jamás podría volver a hacer o podía hacer. Ahora sí que Él está por nosotros, Él vino a cumplir por nosotros, vino a abrogar y a derogar respectivamente la ley. Entonces, Él vino a cumplir lo que no podíamos cumplir. Él vino a padecer lo que nosotros debíamos padecer. Él vino a hacer lo que nosotros debíamos hacer. Y viendo pues obviamente que nosotros no podíamos lograr eso, Él vino por nosotros, haciéndose en semejanza de hombre, de ser humano, para traernos libertad espiritual. Libertad para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿no? Recordemos que las promesas mayormente y muchas de las cosas que Dios tiene para los judíos, para su pueblo, en realidad para ellos son en la parte física, para nosotros los cristianos es en la parte espiritual. Si se dan cuenta, la mayoría de las cosas de las promesas son en la parte espiritual para nosotros. No son en la tierra, sino en el cielo, ¿no? Eso también es muy interesante, que podría tocarse en otro tema. Dice, la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús. El domingo tras pasar 3 días muerto para salvar a su pueblo, Cristo murió el primer día de la fiesta judía, que celebra la liberación por parte de Dios. Ahí estaba cumpliéndose la ley. Dice, del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. ¿En dónde lo tienes? Y dice, el cristiano celebra la resurrección de Cristo. Cristo quiere decir ungido, y Jesús salvación. En el Antiguo Testamento también habla de cuando se hacían sacrificios, se utilizaban ovejas, se utilizaban corderos, ahora sí que limpios, puros y sin mancha, ¿no? Se utilizaban físicamente esos corderos para tapar los pecados del ser humano. Cuando viene Jesús y se presenta como un cordero, que es el cordero pascual, Él vino a mostrarse también como propiamente un cordero, de manera espiritual, y con su sangre, cuando fue derramada, no solamente tapó, fue más allá, Él lavó nuestros pecados con su sangre. Cristo lava nuestros pecados con su sangre y al mismo tiempo nos cubre para que Dios nos vea aceptables a Él. Cristo está en medio de nosotros, ¿no? Dice, la muerte de Jesús cumple la antigua ley hebrea en lo referente al Cordero Pascual de los judíos. Comen la noche de la víspera del Nisán, del mes de Nisán, que vimos al principio, pues que era a mediados de marzo o abril, que era el mes de Abib, y ahora pues algunos también le llaman el mes de Nisan. Sale, vamos al libro de Hebreos. Ahora sí vamos al libro de Hebreos. Este versículo me gustó porque nos habla precisamente de qué y cómo habló precisamente Dios por medio de Moisés a su pueblo. Y lo podemos tomar para el día de hoy, a nuestros días. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, 13 al 14. Y dice en el Éxodo,
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando Dios te saca y te libera de aquella esclavitud, de aquel Egipto, de tu viejo hombre, lo que está diciendo aquí es que Dios nunca vuelve a recordar de tu pasado. Dios entierra tu pasado. Dios nos saca de ahí. Que la gente o nos queramos regresar a veces, o nosotros mismos nos recordemos, o entre nosotros mismos, es otra cosa. Pero Dios como tal, dice, Moisés dijo a su pueblo: no temáis, estad firmes. Primero te dice, no tengas miedo. Un cambio fuerte de vida radical puede provocar temor, puede provocar miedo, inseguridad. Y aquí dice, estad firmes. O sea, si ya Dios te dio un plan de acción, un plan de vida, confía en eso y quédate firme en lo que ya sabes que tienes que hacer o cambiar o modificar. Como por ejemplo podría tomarlo aquí ahorita, no debemos de temer, la iglesia va a crecer, tenemos que seguir firmes. Así es, sí, ante cualquier tempestad, puede ser laboral, personal, en la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde te desenvuelvas, esto aplica a nuestras vidas, ¿no? Y dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Fíjate, dice, no temas, quédate quieto en lo que Dios te dijo, y dice, observa la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Dice, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los verás. Ya nunca vas a volver a ver tu propio pasado por parte de Dios. Pero hay gente que quiere regresar al pasado, quiere regresar a Egipto y quiere hacer las cosas, y a veces está peor, o hemos estado peor de lo que alguna vez estuvimos, ¿no? Y así lo enseña la Biblia en otros versículos, también en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí también está la advertencia de parte de Dios. Dice en el 14, Jehová peleará por vosotros. ¿Quién? ¿Qué va a hacer? Pelear. ¿Por quién va a pelear? Por nosotros. Dice, y vosotros estaréis tranquilos. Dice el dicho popular, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y el sol brilla, sale, resplandece y cambia todo tu panorama. Uf, la libré, salí, como cuando te toca un examen pesado, ¿no? Y te preparaste y te tocó estudiar y estudiaste, hiciste tu parte y dices, ya lo pasé. Y ya lo pasé, y entonces, bueno, pues ya te sientes un poco más tranquilo y más relajado, ¿no? Y eso pasa pues cuando obedecemos a Dios. Si te das cuenta, las cosas más fuertes las hace Dios. Aquí en el 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no tengas miedo. Cuando Dios te quiere mover y sacar de tu Egipto, de tu pasado, te dice, no tengas miedo, que si vas a perder tal o cual amistad, o tal o cual cuestión física, o tal o cual, no sé, negocio turbio, cualquier situación que te puedas, con la que puedas estar conectado o conectada, Dios lo puede quitar y te puede rescatar de ese problema, de esa situación nociva que a tu vida pues le quitaba precisamente la paz y te causaba miedo. Y dice, estad firmes y ved la salvación. Aquí nos dice Dios, observa lo que yo voy a hacer. Cuando nosotros obedecemos, aquí dice que estar sin temor y estando firmes, nosotros veremos la salvación de Dios, porque fuimos obedientes antes, ¿cierto? Dice que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y en el 14 dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ya después de que pasó todo toda esta situación cuando los hebreos salieron precisamente de Egipto, algunos renegaban, algunos
llegaban a fastidiar quizá a Moisés, ¿no? Al líder, y decía, Dios, ya tu pueblo es muy intenso, ¿no? Es rebelde, es quejoso, está mal enseñado, tiene desorden, todo, ¿no? Ahí también vemos un principio en alguna parte de estos pasajes, que ahí están los principios también de la administración, aprender a delegar. Somos administradores. Cuando Dios te saca de Egipto, Dios, si se acuerdan, en la noche tenía una columna de fuego. En la noche más oscura de tu vida, Dios puede estar presente y está presente. Aun cuando dudes y aun cuando tengas miedo. Si tú quieres seguir a Dios, en el día, en el sol intenso, en tu desierto, Dios mismo puede ser la sombra. Podemos habitar bajo la sombra ¿de quién? Del Altísimo, que es Dios mismo. Es decir, Dios paga todo. Cuando Dios te mueve, Dios te da todo. Y tienes que confiar, no tienes que tener miedo. Tienes que saber que aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar en su tiempo, en su momento, en su forma. Y no hay que tener miedo, hay que confiar en Dios. Aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 13, versículos 21 y 22, igual de Éxodo, dice, y Jehová iba delante de ellos de día, es Éxodo, capítulo 13, Éxodo 13, versículos 21 a 22. Cuando ya lo tengan me dicen y vamos a ver qué sigue. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Así es, ¿ya está? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. No solamente los cuidaba del sol, que hoy día descubrimos que es nocivo en exceso, el sol, aparte de que lastima, quema la piel y en algunos puede provocar cáncer de manera excesiva. Imagínate, están en el desierto viviendo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Aparte es nuestra guía. Dios nos guía, nos lleva a donde tenemos que llegar. Y dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. En la noche, fíjate, en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Seguía siendo guía a Dios? Exacto, como un torbellino. Dice, en una columna de fuego para alumbrarles. El fuego también espiritualmente simboliza, cuando somos pasados por fuego, son situaciones que Dios permite y algunas Él las provoca precisamente para irnos depurando, para irnos limpiando, así como el fuego puede limpiar el oro, puede limpiar la plata y puede quitar algunas cosas que son o nos hacen impuras o tenemos de manera impura en nuestra persona, en nuestro ser, y nos va filtrando, por así decirlo. Por eso dice que Dios nos pasa por fuego. Así es, por eso dice la Biblia que Dios nos pasa por fuego, precisamente para limpiarnos. En otro contexto podemos ver que el fuego, a manera de esta columna, ahora en la actualidad en un ambiente espiritual, el fuego también puede ser para endurecernos, porque si dice que nosotros podemos utilizar la palabra como una espada y la espada es de hierro, o era de hierro físicamente, entonces como si es un metal, cuando la está procesando, purifica el metal para que sea más limpio, más puro. Cuando lo está procesando para que sea una espada como tal, que tenga doble filo, para endurecerla y resista el embate, los golpes, le da un doble proceso, lo calienta, le da forma y después lo vuelve a calentar y lo mete en agua fría, para que el metal molecularmente se endurezca y se haga más fuerte y más resistente. Entonces lo que Dios hace al procesarnos es hacernos más fuertes según
el área de trabajo en la que nos quiere utilizar. Fíjate, dice: Jehová iba delante de ellos en una columna de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Cuál es la lumbrera a mis pies? ¿Alguien sabe? ¿La lumbrera a mis pies? Es su palabra, así es. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Es nuestra columna de fuego, la palabra de Dios. Si yo no estoy consumiendo la palabra de Dios, me puedo perder, me puedo extraviar del camino. Hace poco platicaba con un amigo y le digo: oye, tú no estás leyendo la Biblia. Me dice: no la estoy leyendo. Le digo: entonces, pues, ¿qué tanto podríamos hablar, pienso yo, ahora? ¿Qué tanto podríamos hablar de la Biblia? De que si creemos o no creemos, y ahora sí que en los hechos demostramos o notamos algunas cosas que son totalmente diferentes. Si yo tengo las ganas y el deseo de cambiar y de modificar, voy a buscar aquello que me da más fuerza para lograrlo, que en este caso pues es la palabra espiritual. Y voy a alumbrarme con la palabra de Dios para saber dónde andar, dónde no andar, y dónde con quién andar y con quién no andar, ¿no? Si nosotros apagamos ese fuego, pues imagínate dónde vamos a acabar, ¿no? Imagínate estarte o quedarte en el desierto sin fuego en la noche, te congelas. Si quitas la nube que te guía en el día, pues imagínate, ¿no? Dice: a fin de que anduviesen de día y de noche. De día y de noche. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, Dios siempre tiene que ser tu guía. Dios siempre te tiene que estar guiando y tienes que dejarte guiar si quieres seguir a Dios. De día y de noche, cuando te va bien, cuando te va mal, en la abundancia y en la escasez. Y dice en el verso 22, dice: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí en el versículo 22 solamente habla de eso. Está aseverando: Dios nunca se aparta delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios siempre está presente, siempre es el yo soy, siempre está. Hagamos lo que hagamos, bien o mal, nos equivoquemos o no, Dios siempre está presente. Entonces hay que tener esa confianza que ahora en nuestra nueva Pascua, en nuestro nuevo Pesaj, Dios siempre va a estar presente, liberándonos, limpiándonos. Y como vimos al principio que la Pascua significa Pesaj, Pesa en hebreo, en griego y pues ya el español, y que significaría pasar de. También significa pasar de, porque en esa parte, en el versículo en el Éxodo, cuando pasó el ángel de la muerte en el pueblo egipcio y los hebreos todavía estaban ahí, ellos hicieron sus carneros y con la sangre le pusieron en los dinteles, en las orillas, en las cornisas de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara a matar también a los hebreos, los cubrió. Ahí vemos otra explicación también de la sangre del cordero. La muerte ya no nos afecta. La muerte espiritual ya no es dueña de nosotros, no nos puede afectar. Solamente a los que no están cubiertos y ahora ya no están lavados con la sangre de Cristo. Es una salvación espiritual impresionante para el creyente, obviamente, porque pues simboliza muchísimo. Es por eso que algunas iglesias, incluso cristianas evangélicas, también celebran o celebramos pues esa parte en agradecimiento a Dios, la vida de Cristo en nosotros, con el Cordero, que vino con su sangre a lavarnos, a poner, ahora sí, y valga la expresión, con su sangre a hacer que pase la muerte de nosotros, la muerte espiritual. Obviamente la parte física, pues sí, tiene un cese de vida, tiene un límite, una fecha de caducidad, ¿no?, que todos tenemos, ¿verdad? Y depende cómo vivamos y depende cómo muramos y el por qué, ¿no? Hay gente que absurdamente muere, se resbala en el baño, estuvo en 20 guerras y se muere en el baño porque se cayó y se pegó en la cabeza, ¿no? Es muy diferente a cuando una persona
Ahí quizá por accidente, ¿no? Pero Dios sabe también qué sucede realmente. Pero hay gente que muere por andar tomando, embriagándose, drogándose o corriendo en autopistas o en las calles donde no debe de correr. Si vas en moto, sin casco. Si vas en el auto, porque o no conduces bien, o vas en estado de ebriedad, o con drogas encima, o con muchas situaciones, o está en el celular, por un absurdo de estar viendo el celular en el carro, ¿no? O van caminando en la calle con el celular en la mano y no se fijan y alguien los atropella. Es muy absurdo cuando el desorden nos provoca un caos, que ya lo vimos en otro tema, ¿cierto? Entonces, para nosotros los cristianos, para los creyentes, pues debemos de reconocer precisamente qué es la salvación en Cristo Jesús, cuál es nuestra Pascua, y qué es lo que Dios quiere con nosotros, que confiemos en Él, que estemos seguros en Él, pero nosotros debemos querer hacerlo también, porque Dios respeta nuestra libertad. Si Dios nos obligara, pues todos seríamos buenos y dignos para Él, ¿no? Humanamente hablando. Pero si Dios nos da libertad, nos da la oportunidad de tomar esa decisión, buena o mala, en cualquier situación, circunstancia, y con ello las consecuencias, buenas o malas. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces vamos al libro de Salmos. Salmos 27. ¿Ya lo tienen? No, ahorita no. 27:1. Salmos 27:1. Recordemos que cuando Dios estaba en el desierto con su pueblo, Él estaba en una columna de fuego en la noche. El fuego también simboliza la luz. Y aquí vemos que dice en Salmos 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi ¿qué? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando vemos esta parte de atemorizarnos ante Dios, no es un temor que nos haga alejarnos, escondernos, en un sentido de no quiero verte y no quiero buscarte, sino es un temor de no quiero equivocarme o no quiero pecar, que eso significa la palabra pecado, ¿no? Fallar el blanco, errar en una decisión, no quiero equivocarme, a eso se refiere. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, que fue lo que le pasó a los hebreos, y espiritualmente a veces a nosotros, y a veces físicamente a algunos misioneros, por ejemplo, dice, no temerá mi corazón. En el otro pasaje de Éxodo, también recordemos que hablaba de que no tengamos temor, no tengamos miedo, y que veamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Hay quienes nos hacen guerra en el trabajo, ¿no? Hay gente bien guerrosa, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Y hay gente que nos hace guerra, le caemos mal nada más porque ser creyentes, ¿no? Aunque no le hablemos ni le digamos y las tratemos bien, ¿no? Hay gente que a veces así es. Entonces, nosotros hay que mantenernos rectos, correctos, confiados en Dios y orar por esas personas, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, pues Dios te bendiga, no tengo tema contigo, pero pues, hay que hacer cada quien lo que le corresponde, ¿no? Dice, aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando tú te escondes en Dios, cuando tú recurres a Dios, cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones y estás en la noche de tu vida, y quizá perdiste el trabajo, perdiste un pariente, perdiste esto, aquello, cosas por el estilo, ¿no?
es cuando más debemos de acercarnos a Dios. Cuando más nos equivocamos es cuando debemos acercarnos a Dios. Hay gente que dice absurdamente, yo cuando esté mejor, cuando sea mejor, quiero ir con Dios o quiero acercarme con Dios. Creo que es al revés, tenemos que ir a Dios cuando a veces más nos equivocamos, cuando más tropezamos. Y a veces no tropezamos, sino que nos aventamos al lodo solitos, ¿no? A veces sucede, todos nos equivocamos. ¿Cuántas veces dice Dios que nos va a levantar? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Dios. Dios nos va a librar de todas las malestares que tengamos. Pero en mi parte humana, en mi parte libre, yo tengo que querer. Yo quiero hacer el bien, quiero un mejor resultado para mi vida en mis acciones. Entonces yo tengo que cambiar mi mente, mi forma de pensar. Necesito esa luz que es la palabra de Dios en mi mente, en mi cabeza, cambiar ese chip y por consecuencia cambiar mis actos después de la razón, ¿cierto? Entonces dice en Salmos capítulo 27, versículo 13. Salud. Alguien estornudó aquí. Salmos 27, 13, versículo 13. Imagínate, hay muchísimo más información que podemos sacar nada más de esas palabras o del Cristo Pascual o de, pues sí, la Pascua propiamente, ¿no? Mucho más información. Capítulo 27, versículo 13 dice, hubiera yo desmayado, imagínate acoplar esto a los hebreos en su creencia, en Moisés. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si tú no crees, aquí vamos a rescatar la palabra creyese. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Si yo no creyera lo que Dios tiene para mi vida, pues estamos fritos, ¿no? Nos equivocamos, nos perdemos y nos salimos de esa columna de fuego que es guía también y calor en la noche y de esa columna de nube que tenemos en el día para ser guiados. Voy a regresar un poquito al Éxodo 14, 13. Dice, Moisés dijo al pueblo, no tengas miedo, nos dice lo mismo, estad firmes. Los otros versículos hablan de lo mismo, dice, no hay que tener miedo, no estar firmes, los podemos tomar como un principio. No tener miedo porque Dios está con nosotros, estar firmes porque confiamos en su palabra. Dice, y veremos la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Hay en México y en Centroamérica, y pues yo diría que en todo el mundo, hay muchas situaciones de crisis psicoemocional familiar, en todos lados. Todos venimos de una situación así, todos, ¿no? Y sabemos más o menos de problemáticas que son similares. A lo mejor Dios tiene que sacar a todo su pueblo, es decir, a toda mi casa de Egipto. Y eso cuesta mucho trabajo, no es fácil. Porque quiere decir que Dios me va a sacar de mi comodidad. Ahí tengo pan, ahí tengo esto, ahí tengo el otro. No importa que sea esclavo, no importa que tenga algunos problemas, no importa que tenga algunas situaciones, tengo cierta comodidad. Ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo un rato. A veces la gente no quiere salir de ese cautiverio. O no queremos, dijo el otro, ¿no? Nos cuesta trabajo. Eso sí lo quiero cambiar, esto no. Eso lo quiero modificar, esto no. Y empiezan ahí los secretos, empiezan ahí las cosas escondidas y ocultas, ¿no? Y el fuego, ¿qué hace? Aparte de darnos luz y calor, purifica, limpia. Cuando Dios tiene un trato muy peculiar y particular con nosotros, aguas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que si nos acercamos a Dios, todo parece ponerse en contra? Todo parece estar en contra de mí y de mis buenas decisiones en ese momento. Todo, hasta lo impensable.
o hasta las personas que están viviendo cerca, ¿no? A veces hasta dentro del núcleo familiar, o en los amigos, o los mejores amigos o amigas, en la pareja, con los casados, o los que tienen pareja para casarse, cosas así. A veces las situaciones se ponen poco agradables y no se ven como con muy buenos síntomas, ¿no? Se ven sombrías. Y dices, pues ya no sé qué va a pasar, no sé qué está sucediendo. Pues igual Dios agitó el estanque de tu agua, el agua de tu estanque, perdón, de tu familia, de tu vida, y te quiere sacar de ahí, te quiere rescatar, te quiere sacar de tu Egipto. La pregunta sería entonces, ¿quieres que Jesús, el Cordero Pascual, te saque de tu Egipto, te saque de tu antigua vida? ¿Quieres hacerlo? Si tu respuesta es sí, es afirmativa, ya sabemos qué nos puede pasar. Nos va a llevar a un desierto, nos va a procesar, nos va a limpiar, nos va a purificar. No es agradable, pero vale la pena, ¿no? Entonces, si queremos salirnos de nuestra comodidad, no va a ser fácil, pero es lo mejor. Y Dios simplemente pues se muestra benévolo, ¿no? Se muestra tal cual es su naturaleza y pues en Él vivimos, en Él estamos. Si confiamos en Él, las cosas solas se van a lograr. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí viene una clave muy, muy fuerte, muy intensa, que es como con el WhatsApp de Dios, ¿no? como tener su teléfono, por así decirlo, y si me permiten un poco de broma. Primera de Timoteo 2. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, por allá ya lo tienen. Yo prefiero mi Biblia, la que Física. física. ¿Prefieres la Biblia física? Sí, yo prefiero los libros físicos también. No, sí. Primera de Timoteo, ¿qué? 2, capítulo 2, Versículo 1 ya está. hasta el 6. Ahorita voy a leer. ¿Ya lo tienen la mayoría o lo leo? Ya. ¿Vale? Bueno, dice, instrucciones sobre la oración. Voy a dar un poco de contexto. Ahora que ya pasó toda esta parte de que somos salvos por el Cristo Pascual, por Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, y que ya somos sus hijos y que ya estamos delante de Él, vamos a ver qué es lo que necesitamos para lograr todo ese movimiento y ese proceso, y que se logre y nos lleve a buena tierra. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lo voy a leer otra vez. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí hay una guía también de oración a Dios. Debemos de rogar. Cuando tú le ruegas al Dios del universo, al creador de todo, del cosmos, debemos rogarle orando, platicando con Él, pidiéndole y haciendo acciones de gracias. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Predica, evangeliza. Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están encima, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si tú le crees a Dios, Dios puede cambiar toda tu vida y todo lo que está alrededor de tu vida. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Hablamos del mismo Dios, del mismo Salvador, de los que salvó de Egipto, del que nos salvó a nosotros espiritualmente en la actualidad. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Que todos los hombres sean qué? Salvos. ¿A quiénes? A nosotros. A todos, dice, todos. Vengan al conocimiento de la verdad. El fuego que estaba en columna con ellos
en el Nuevo Testamento también, en Salmos y Proverbios respectivamente, dice también, se refiere al conocimiento. ¿De qué dice? De la verdad. Y la verdad es que Dios es bueno y es un Dios salvador y nos dejó su palabra como guía y como luz. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo ¿qué? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Cordero Pascual. Ahí está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le dices Pascual? Porque a eso se refiere por la Pascua. Es por la Pascua, por la fiesta de la Pascua. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, lo que hablábamos del Cristo, del Cordero, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos, exacto, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio se refiere al cumplimiento de la ley, que Jesús vino a cumplir las leyes que el ser humano humanamente propiamente no podía cumplir. Entonces debemos de confiar en Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su tiempo. Y aquí encontramos, bueno, mucha información acerca de lo que Dios tiene y quiere con nosotros. Ahora, cuando ya salimos de nuestro cautiverio en Egipto, de nuestra forma antigua de pensar, de vivir, en nuestro modus vivendi, que era en operación o en acción nocivo para nosotros mismos, ¿no? Que andábamos en muchos desórdenes y que a veces todavía trabajamos en eso, no porque seamos cristianos, no porque seamos creyentes y aún proclamemos la palabra de Dios, quiere decir que ya seamos perfectos, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, dice, aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Cristo. Es decir, hasta que salgamos de esta tierra, hasta que nuestra carne perezca aquí, vamos a seguir siendo imperfectos. Y hasta en ese entonces Dios va a seguir trabajando en y a veces también con nosotros. Es decir, trabaja primero en mí para que yo pueda ser utilizado. Por lo tanto, yo tengo muchas imperfecciones siempre, todo el tiempo, todo el día. Y nos equivocamos. ¿Cuál es la diferencia entonces si nos vamos a seguir equivocando y teniendo errores? Una, que Cristo murió por mí y al mismo tiempo es como un escudo y me hace ver santo, puro y perfecto ante Dios Padre, para que Dios Padre pueda escuchar mis rogativas y mis oraciones, que ya vimos que son obligatorias. Si yo tengo pecado y tengo mancha, Dios no puede escuchar mis oraciones, dice la Biblia, que dice que es como un muro que impide que suba la petición y que la bendición baje. Si yo me mantengo limpio, entonces sube mi oración y la bendición baja. Por eso Dios quiere santidad. La palabra santidad se refiere a estar apartados del mal, de aquello que es nocivo, que es negativo. La verdad es de que en esta vida no siempre es fácil encontrar un buen caminar estando solos, estando sin Dios. Algunos ya buscamos en la filosofía, en la psicología y en otras áreas. Y la palabra de Dios, la verdad es que supera mucho, por mucho, y con creces todo lo que podamos encontrar fuera de. Platicaba con una persona y le decía, pues cuando tú estás en Cristo, es como estar dentro del arca de Noé. ¿Qué hay en el arca de Noé? ¿Qué había? Animales, ¿no? ¿Qué tipo de animales? Perros, gatos, pollos, elefantes, serpientes, de todo, ¿no? Y yo le preguntaba a él, le digo, ¿a qué crees que olía el arca de Noé? Animales. Olía a animal, ¿no? Olía a animal, olía a todo. ¿Qué crees que podrían hacer los animales entre sí y aún a sus cuidadores? Morderlos, pisarlos, escupirlos como la llama, ¿no? ¿Ya ves que escupe? Los camellos, muchos animales pues que son animales, esa es su naturaleza, estando dentro del arca,
nos podemos encontrar. Dentro de la iglesia nos encontramos gente imperfecta, todos somos imperfectos. ¿Qué había fuera del arca? Él me respondió agua, le digo, pues había muerte, porque el agua subió tanto que provocó la muerte. Ese fue su propósito en ese momento, en ese tiempo. Ahogó todos los seres vivientes, por eso fueron rescatados algunos. Si te sales del arca, hay muerte. Entonces, si Dios nos rescató, hay que hacer que valga la pena, ¿no? Hay que hacer que valga la muerte de Cristo, aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestros errores y demás. Y bueno, la verdad es de que hay mucha información acerca de la Pascua, del Pesaj. Hay muchos que celebran como principal esta parte con los judíos, con los cristianos, la muerte y resurrección de Cristo, que es la parte medular de la Biblia, en cuanto a promesas en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en promesa y el cumplimiento en Cristo y su culminación. Entonces, la Biblia es cristocéntrica y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento todo habla de Cristo, todo habla de Jesús, todo habla de su obra. Es cristocéntrica, entonces la vida de un creyente tiene que ser cristocéntrica, todo tiene que estar alrededor de manera no religiosa, pero sí racional en conocimiento, como dice la Biblia. Tiene que girar todo en torno de Cristo y dice que tenemos que rogarle a Dios, no pedirle de compis. ¿Qué onda, Señor? ¿No? O sea, si es nuestro amigo, es nuestro papá, Dios. Tenemos esa libertad también, pero debemos de también ser conscientes de que en Dios podemos tener una mejor y mayor permanencia en esta tierra. Y si de cualquier manera habremos de pasar cosas y situaciones, pues mejor hacerlo en Dios, hacerlo con Cristo, ¿no? Fuera de Él solo hay muerte. Fuera del arca no hay vida. Vamos al libro de Salmos, capítulo 32. Capítulo 32, versículos 1 y 2. Salmos 32, 1 y 2. ¿Listo? Aquí dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién perdonó nuestra transgresión? Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Nosotros somos los bienaventurados por medio de el proceso que Cristo vivió aquí en la tierra. Entonces nosotros somos los bienaventurados porque Dios ha perdonado nuestras transgresiones, que quiere decir nuestros errores o pecados. Y dice, y cubierto su pecado. Aquí es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento recordemos que Cristo ya lavó nuestros pecados. Cuando tú lavas algo, ya no está más ahí, ya no está en nosotros. Así es, y Dios de manera atemporal lavó nuestros pecados. Dios sabe en qué nos vamos a equivocar, Dios sabe en qué vamos a cometer errores, a tomar malas decisiones, Dios lo sabe. Pero depende de nosotros lavarnos. Dios, perdóname en el nombre de Jesús. En eso, cuando tú haces esa acción, no solamente oración, acción, quiere decir que tú estás lavándote con la sangre de Cristo, es decir, estás quitando, borrando otra vez tus pecados para que en ese momento vuelvas a ser limpio en Cristo Jesús espiritualmente. Dice, cubierto su pecado, dice en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto está genial porque cuando Cristo nos lavó, Dios Padre ya no nos culpa de iniquidad. Nos puede señalar el diablo, el enemigo y sus seguidores, y alguno que otro despistado, ¿no? Aún dentro de la iglesia, o de la casa, o de la escuela, o de donde sea. Pero Dios ya no lo hace.
y en cuyo espíritu no hay ¿qué? En cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, cuando Cristo nos limpia con su sangre, toda falsa idea de que yo soy bueno, de que yo soy mejor que, ya no está, ya no existe, porque me hago más limpio, me hago más natural. Ya no estoy sobreponiendo cosas, ya quité todo. Se limpió la mesa, bueno, aquí creo que se ve mejor. La mesa está limpia, ¿no? Ya no hay nada, se ve realmente lo que es, tal cual soy, tal cual me muestro, con imperfecciones, rayones, golpes y lo que sea, pero está limpia. Es diferente no tener daño a estar limpio. Es distinto. Dios sana nuestras heridas si acudimos a Cristo. Entonces, la verdad es de que gracias a Dios que gracias a Dios por su luz, por su palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Versículo 9 al 12. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Ya vamos a acabar, nos faltan 3 días aquí para... Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí nos está diciendo quién era esa columna de fuego. Aquella luz verdadera, el fuego que hace, alumbra. Dice que alumbra a todo ¿qué? A todo hombre, a todos los que nos sacó de Egipto. Dice, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Para Cristo. No, dice, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Cristo, porque también es palabra. Y dijo Dios, ahí está el verbo, cuando Él habla. Dice, pero el mundo no le conoció. Los hebreos a veces también dudaban de esa salvación que venía por parte del Dios vivo, ¿no? Dice, no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, los judíos, los hebreos mismos, sin embargo, Dios salvó, Dios libertó. ¿Por qué? Porque lo que comienza, Él termina. Y lo que Él dice, se hace y se cumple. Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús y en su obra, eso significa en su obra redentora de Cristo Jesús, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios porque todos nos creó. No, todos somos creación de Dios y al recibir a Cristo Jesús, Dios nos dio la potestad quiere decir poder o autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú ya eres un junior, un hijo de papi, cuando ya eres el hijo del dueño de todo, ya eres intocable y la gente te ve diferente. La gente tiene una actitud distinta contigo. Y pueden notarte, ay, tú tienes algo, tú eres diferente, o no sé, algo hay distinto contigo. Pues es Cristo Jesús, es Dios que está en ti, el Espíritu Santo que te ha lavado, que nos ha rescatado, ¿no? Nos ha sacado del desierto y antes nos sacó, pues también, de estar en cautiverio en Egipto, es decir, del viejo hombre, es decir, del pecado, ¿no? Y cuando viene Cristo Jesús a cumplir la ley y a cumplir su propósito en la tierra, de morir y con su sangre lavarnos espiritualmente de manera temporal, ya somos no solamente hijos de Dios, sino somos también limpios y puros delante del Padre. Y al mismo tiempo tenemos libre acceso a Dios. Y cuando eso sucede, pues ahora sí que los cielos se abren y nuestra vida cambia realmente, ¿verdad? Entonces hay que agradecer a Dios por la Pascua,
por la vida de Cristo Jesús, su muerte y resurrección, su obra en la cruz, y tener en él un concepto diferente y aplicarla a nuestra vida día tras día, ¿cierto? Bueno, pues gracias a Dios vamos a terminar, voy a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y en nuestro éxodo espiritual, tú te muestras día tras día con nosotros y en nosotros, Padre Santo, y tus misericordias son grandes cada mañana y vemos que tu mano siempre está presente, Señor, con nosotros y en nosotros, trabajando en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Dios, y nos vivificas, Padre Santo, y nos das tu palabra que es lumbrera nuestro camino, Señor, y que tu fuego nos siga limpiando, te pedimos también, Dios. Que en el nombre de Jesús no nos apartemos ni de día ni de noche, Señor, de tu caminar, del sitio donde tú nos has trazado caminar, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo siga siempre, Señor, avivando nuestro fuego, Padre Santo, para que podamos ver, Señor, y ser luz para otras personas con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos limpie, nos purifique, Señor, con tu fuego, que habite siempre dentro de nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y sea vivificado, Señor, nuestro ser, nuestro ego, Señor, como agentes morales libres para tu aceptación y tu agrado, Padre. Que en el nombre de Jesús podamos recibirte, Señor, siempre, cada día, cada mañana, cada noche, Señor, en nuestros días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amado. Amén. Listo, bueno, pues termino.